10:53 de la mañana, estamos de vuelta aquí en A las 10 y vamos a regresar en vivo hasta la nueva audiencia del juicio oral a Eva Bracamonte por el caso Pfeffer. Giovanna Argandoña, nuevamente buenos días. Buenos días, Pilar. En este momento declara el padre de Eva y de Ariel Bracamonte, Marco Bracamonte. En este momento lo escuchamos. A no ser la última, digamos, cuando Ariel confiesa que era gay, ahí sí hubo un episodio de agresión en el que yo tuve que intervenir inclusive para intermediar, ¿no? Entonces hubo agresión. En ese episodio, en esa ocasión sí, contra Ariel. Perfecto. Dígame, la acusada aquí presente quiso suicidarse antes de la muerte de su madre. He conversado con mi hija respecto a eso. Eso ha sido un buen tiempo atrás, no inmediatamente antes de fallecer su madre. Fue creo que 2 o 3 años antes. Y mi hija me refiere que era simplemente actitudes de llamar la atención porque sabía perfectamente que lo que estaba tomando no era algo que le podía causar mayor daño, digamos, ¿no? ¿Eso lo hizo en una sola vez o 2 veces? Tengo entendido, si mal no recuerdo, que una vez. Solicito que se lea a pocas cosas. Bien, Pilar, son las declaraciones de Marco Bracamonte, quien está en esta sala judicial en calidad de testigo. Él ha mencionado que se separó de la fallecida Miriam Pfeffer por incompatibilidad de caracteres. La describe como una persona de carácter fuerte, que tenía un carácter fuerte, y respondió a la pregunta del fiscal que sí, golpeaba mucho a sus hijos cuando eran pequeños. Sin embargo, cuando llegaron a la adolescencia, estas situaciones no se repitieron, salvo cuando Ariel le confiesa a la madre que era homosexual. Hay que recordar que minutos antes estuvo en esta sala judicial el abogado Pincas Flynn, quien señaló que era amigo de la fallecida por más de 30 años. Él ha mencionado también que sabía del carácter fuerte de Miriam Pfeffer Sayeres. Ha mencionado, entre otras cosas, que sabía también de las diferencias que tenía con su hija Eva Bracamonte, y que fue él quien le aconsejó que la mandase a Israel cuando la suspendieron de la Universidad Católica donde ella estudiaba. De acuerdo al código, cuando es muy extenso, tiene que señalar la parte que no se pone. Ricardo. Bien, en este momento, pues, el fiscal busca una declaración anterior que Marco Bracamonte habría realizado en una audiencia pasada sobre la relación que tenía precisamente la fallecida Miriam Pfeffer con sus hijos. Precisa los detalles sobre los acontecimientos que lo ha llevado a concurrir a esta Living Home para proporcionar mayores alcances respecto al esclarecimiento del homicidio de Miriam Pfeffer Sayeres. Dijo, donde inclusive mi hija Eva Lorena intentó suicidarse tomando una sobredosis de pastillas. Esto fue hace 2 años aproximadamente, hasta en 2 oportunidades. De esto Miriam me hizo de conocimiento. Pero lo más importante respecto al caso, tal vez me parece que el día siguiente de la muerte de Miriam llegaron a visitar una pareja de hombre y mujer a mis hijos. Esa parte ya no, solamente la parte de las 2 veces. Bien, en este momento pues le preguntan si es que sabía que Eva Bracamonte intentó suicidarse en 2 ocasiones. Escuchemos la respuesta. Aclarar que eran simplemente hechos suscitados por llamar la atención. No le di mayor importancia al otro episodio porque fue incluso de menos relevancia. Perdón, ¿cuándo le aclaró eso su acusada? Posteriormente hemos conversado. ¿Cuándo le aclaró? Bueno, no podía precisar exactamente en el tiempo, pero eso ha sido... Pues ahora recientemente que usted es administrador de Sideral. No, hace mucho tiempo ya. Perfecto.
Y la segunda vez que acabamos de leer, ¿le explicó el motivo por el cual quería suicidarse? Era lo mismo, era llamar la atención, una especie de ¿Llamar la requerir atención de qué? atención, de requerimiento de atención, mejor ¿De dicho, quién? ¿no? Por parte, ¿De usted, tal vez? evidentemente, de sus padres, ¿no? Porque a veces ella podía sentir, por ejemplo, había un problema cuando a veces, por algún motivo, Miriam, yo tenía, digamos, algún desacuerdo con su mamá, ya estando divorciado, por ejemplo, yo venía a visitar a mis hijos y la empleada salía y me decía, no están, señor. Pero en el fondo yo sabía que estaban ahí y que le había ordenado a la empleada que me dijera que no estaban porque no quería que los viera, ¿no? O sea, ¿quién no quería verlo? Miriam no quería que yo visitara a mis hijos. ¿Por qué? Le estoy explicando, se lo acabo de decir, ¿no? Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, yo también especulo, porque aquí sí estamos entrando en un terreno de especulación, podría ser que mi hija haya sentido la necesidad de, efectivamente, que ya cesen este tipo de conflictos y no pueda tener más la atención de su padre o también de su misma madre. Aquí estoy entrando en un terreno especulativo, no lo sé a ciencia cierta. Lo sabe porque le contó la hija. Claro, no, pero esta parte, por ejemplo, estoy diciendo lo que podría yo pienso haber sucedido. ¿Otra pregunta? Sí. Dígame, testigo, la acusada le dijo, tú no tienes idea. Bueno, en breve vamos a continuar entonces con las palabras de Marco Bracamonte en este nuevo juicio oral. Y cuando son las 11 en punto de la mañana, hora de ver nuestros titulares actualizados. Edita Guerrero se habría sometido a una lipoescultura días antes de morir. ATV reveló que cantante se habría realizado la intervención en una clínica de Jesús María. Ministro del Interior Daniel Urresti presentó esta mañana el sistema automatizado Multiflota, el cual busca controlar el abastecimiento de combustible y evitar los robos por parte de malos efectivos. Esta mañana una persona murió atropellada por un ómnibus en el terminal terrestre de Plaza Norte en Independencia. Esta madrugada 2 personas resultaron heridas tras el violento impacto entre un taxi y un camión recolector de basura en Villa María del Triunfo. Federación Peruana de Fútbol descartó contratar a José Luis Pinto como técnico de la selección y ratificó su confianza al actual entrenador Pablo Bengoechea. Vamos con el desarrollo de la información. Esta madrugada, 2 personas resultaron heridas tras el violento impacto entre un taxi y un camión recolector de basura en Villa María del Triunfo. La falta de señalización sumado a la imprudencia de un conductor dejó como saldo 2 personas heridas. El aparatoso accidente tuvo como protagonistas a un camión recolector de basura y un taxi en la cuadra 23 de la avenida Pachacútec. Marcelino Nieves, el conductor de una compactadora, quien fue arrojado en medio de la pista. En esta parte estaba compactando. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que no se dio cuenta que el otro venía, cuando el carro venía de frente y se mete para adentro. Entonces agarró el golpe y la tiró para atrás. Prácticamente agarró la parte de la rodilla. ¿Ustedes habían dejado pero una señalización ahí? No. Ese ha sido el error que ustedes han cometido. No, claro. Eso fue, pero hay semejante luces que tiene el carro. El otro es un pasajero del taxi que resultó con varias fracturas en el cuerpo. Él iba a bordo del vehículo del taxista Alex Durán Aquije, quien fue conducido a la comisaría de Villa María del Triunfo. La bolsa de aire fue lo que evitó que el taxista sea el tercer herido. Sus familiares llegaron minutos después. ¿La se llevó a la comisaría? ¿A dónde se estaba dirigiendo el señor? No sé, señor, yo no sé. ¿Y él dónde se encuentra en estos momentos? No sé tampoco, no sé. Señor, afortunadamente su hijo está bien. Sí, quiero verlo. ¿Dónde se encuentra su hijo, señor? No sé, ahorita voy a ver dónde está. Los 2 heridos fueron llevados de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Una vez más, la falta de seguridad para los trabajadores de los camiones de la basura deja a uno de ellos herido.
Esta madrugada un patrullero integrado de la municipalidad de Surco se incendió cuando hacía su ronda en la cuadra 3 de la avenida Melchor Malo. En el interior del auto iban a bordo un policía y un sereno, pero lograron salir a tiempo del vehículo. Todo indica que un cortocircuito habría originado el siniestro. Los compañeros del policía y del sereno que estaban cerca de la zona, por suerte los lograron ayudar a apagar el fuego con ayuda de los bomberos del distrito. Y medicinas adulteradas, vencidas y robadas de instituciones de salud pública fueron decomisadas en una galería, esto en el Cercado de Lima. Las medicinas son descubiertas por lotes en compartimentos secretos en el piso. Se sacan por sacos de falsos techos. No son medicamentos cualquiera. Estos vienen de los hospitales del estado donde siempre falta una pastilla o una inyección para curar. Es salud también. Prohibida su venta. La División de Delitos de Salud Pública de la policía no lo podía creer. Frascos de salud, alcoholes de la Marina de Guerra, medicamentos del Ministerio de Salud, algunos incluso vencidos, como este, caduco desde noviembre de 2011, vendido sin ningún escrúpulo en esta galería de la cuadra 5 de la avenida Emancipación. Un verdadero atentado. Marina de Guerra del Perú. Marina de Guerra del Perú. Son productos farmacéuticos sustraídos de entidades públicas. Y encima tiene abierto la tapita de seguridad. O sea, venden O sea, puede estar adulterado. Adulterado. Prohibida su venta de salud. Ahí está, ¿ven? Ya. Acá tenemos Midazolam, producto controlado también, ¿no? Junto a efectivos de seguridad del Estado y el Ministerio de Salud, realizamos un seguimiento previo a los malos comerciantes de este centro comercial conocido como El Canchón. Sabiendo el grave delito que cometen, siempre se mostraron muy celosos a la hora de ofrecer su ilegal producto. Crema, o tiene cremas de repente para los no. Vaya, todo esto es implemento para un hospital, ¿no? ¿Dónde podemos entrar por acá? Pero su suerte ya estaba echada. Ampolla de morfina, ¿no? Que igualito su venta está controlada. Igual, estos medicamentos han estado en diferentes partes de los puestos en forma escondida, como se le denominamos caleta, ¿no? No tengo nada, no me han encontrado ni un producto de policía ni nada. Todo lo que son materiales descartables. Materiales descartables, ¿y por qué se le incautan? Porque tenemos permiso de IGEMIT. En total, 20 puestos fueron clausurados por la Fiscalía de Prevención del Delito. Lo que ahora se investiga es el origen de estos medicamentos y quiénes integran las mafias que roban medicinas a los hospitales más pobres del país para hacer negocios particulares. Y en breve va a estar con nosotros aquí en nuestros estudios el representante de la ONP, Jesús Muñoz Castro, para hablar sobre los aguinaldos extraordinarios que van a recibir los jubilados en los próximos días. Y también nos va a contar sobre las modalidades de estafa que están utilizando los delincuentes contra los pensionistas. Eso solo en unos minutos. Ahora vamos a regresar hasta el edificio judicial Anselmo Barreto, en el Cercado de Lima, donde se viene realizando la nueva audiencia del juicio oral a Eva Bracamonte. Y está Giovanna Argandoña. Giovanna. ¿Cómo estás, Pilar? Sí, en este momento pues buscan una declaración anterior de Marco Bracamonte, padre de Eva Bracamonte Pfeffer y de Ariel Bracamonte. En este momento pues la secretaria da lectura a una pregunta anterior sobre la relación que éste tenía con sus hijos. Escuchemos. Un tema ordenar mayores alcances respecto al presidente del homicidio de Miriam Pfeffer. Y cuando Lucía le indicó 466. Le cuento, Pilar, que Marco Bracamonte no está obligado a testificar en este caso por ser padre precisamente de la acusada, por lo que tampoco se le ha tomado el juramento de ley. A la respuesta que hizo, porque es importante
ya que el señor Ariel Bracamonte concurre voluntariamente después de ver hechos en su casa para ampliar su declaración. Ese es el contexto de esta declaración, y en esa pregunta 4 hace un desarrollo de todos los temas que estamos haciendo el interrogatorio para que se tenga en cuenta y que se tenga en su contexto todas las respuestas. Y ahí también está, por favor, lo que estamos señalando. Esta declaración del señor Marco Antonio Bracamonte. Pregunta y respuesta número 4. La respuesta es de 2 hojas. Que se lee y la parte pertinente que señala el fiscal es la última. Ya hace como 7 minutos que está aquí el señor Marco Bracamonte. Él ha señalado, entre otras cosas, que se separó de la fallecida Miriam Pfeffer por incompatibilidad de caracteres. Ha mencionado que nunca se descuidó de la manutención de sus hijos y que si en algún momento estos hablaron mal de él era por el rencor que había inicialmente después de la separación. Ha mencionado también de la personalidad fuerte de la víctima. Ha dicho que de pequeños, cuando sus hijos eran pequeños, presenció sí situaciones de agresión de Miriam para con ellos. Sin embargo, cuando fueron creciendo, estas situaciones ya no se volvieron a presentar, salvo cuando Ariel Bracamonte le confesó a su madre que era homosexual. Los acontecimientos que lo ha llevado. Entre otras cosas, también ha señalado el padre de Eva que su hija hace algún tiempo, antes de la muerte de su madre, intentó suicidarse hasta en 2 ocasiones. Sin embargo, después, cuando conversó con Eva, esta le confesó que lo hizo básicamente para llamar la atención. Es decir, que mis hijos lo tenían en un nivel muy elevado a este sujeto, y al parecer esto es lo que ha dicho, que dicho sujeto ha logrado al manipular. Bueno, regresamos de hecho con Giovanna Argandoña en breve con más novedades desde el cercado de Lima. Y ahora ya lo habíamos dicho, está con nosotros Jesús Muñoz Castro, el jefe de Relaciones Institucionales de la Oficina de Normalización Previsional, mejor dicho, ONP. Jesús, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y a tu disposición. Bueno, y medio millón de jubilados van a recibir a partir de la próxima semana este aguinaldo extraordinario. Así es, en esta ocasión traemos buenas noticias para nuestros pensionistas. Gracias por permitirnos hacerles llegar la información. El viernes de la semana pasada, el decreto de urgencia 001 les ha otorgado a todos los pensionistas de la 19990 un aguinaldo extraordinario de 200 soles. No olvidemos que los pensionistas de la 19990 en el mes de julio cobran su pensión habitual, una pensión adicional con motivo de la gratificación por fiestas patrias, y en esta ocasión adicionalmente se les está otorgando por única vez estos 200 soles extra. ¿Va a haber, se va a respetar el cronograma de pago? Bueno, en realidad... ¿Como solo ocurrió a fin de mes? Las pensiones, imagínense, son casi 500.000 de pensionistas nuestra planilla, y nosotros la pensión habitual la pagamos más bien a inicio de mes. Ajá. Y hacia fin de mes estamos pagándoles recién a la gente que cobra directamente en colegios. En este caso, los 200 soles vamos a pagarlos el 24 y el 25 de julio a aquellos pensionistas que cobran por abono en cuenta, es decir, aquellos que tienen su cuenta en el Banco de la Nación. Hay diversas modalidades. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera modalidad, que es el 90% de nuestros pensionistas abono en cuenta, tienen su cuenta en el Banco de la Nación. Entonces, a estas personas cuyos apellidos empiecen de la letra A a la letra L, el jueves 24 de julio se les depositen en su cuenta. De la M a la Z, cuyos apellidos estén entre la M y la Z, es el viernes 25 de julio. Hay un pequeño grupo que son los pensionistas de la 2530 que están a cargo nuestro, a ellos también en su totalidad el 25 de julio. Y como te señalaba, los pensionistas que cobran en colegios y aquellos pensionistas que por motivo de salud nosotros les pagamos en su domicilio, a ellos sí les vamos a dar recién estos 200 soles en el mes de agosto, en la visita que les hagamos en el mes de agosto o en el operativo de pago del mes de agosto. Eso sí es una buena noticia, pero también, entre comillas, va a ser una buena noticia para los delincuentes que siempre están al acecho. ¿Qué tipo de recomendaciones? Si bien es cierto que creo que ha reducido la incidencia de los casos de estafa a los jubilados, porque hace un tiempo casi todos los días había este tipo de denuncias.
Bueno, sobre todo para los que cobran por abono en cuenta, las recomendaciones como cualquier otro usuario bancario. El jubilado que va al banco, que saca su dinero del cajero o de la ventanilla. Básicamente ahí la primera recomendación es que en la medida de sus posibilidades que vayan acompañados y que vayan de día, que no hagan pues el retiro en horas de la noche. Esa es la primera recomendación. También que en las medidas de sus posibilidades que un familiar los ayude a cambiar periódicamente de clave, aunque sabemos que como son adultos mayores esto quizás se olvidan, ¿no? Ellos son un poco dificultoso. resistentes a cambiar la clave. Pero bueno, si tienen un familiar al costado de confianza que los puede ayudar en este aspecto, sería bueno. No permitir que ningún desconocido se acerque. Yo le ayudo a cambiar la clave porque siempre nos faltan, ¿no? Los que están dando vuelta por ahí. Y lo otro es que está también presente esta modalidad del cambiazo de dinero, entonces se ponen en los alrededores de los cajeros del Banco de la Nación o a la salida de los colegios timadores ofreciendo una super ganga. Entonces el pensionista se emociona, cree que está comprando un artículo a un precio realmente irrisorio, paga con un billete de 100 o paga con un billete de 200 soles original y el estafador o el timador pues le da vuelto con billetes falsos y ya le hace el cambiazo de billetes. Y cuando la persona llega a su casa se da cuenta que dentro de esa caja había una piedra envuelta de papel periódico y encima el vuelto son billetes falsos. Entonces también estén atentos, no compren nada a la salida de los bancos, no compren nada a la salida de los colegios donde cobran, ¿no? ¿Ustedes van a redoblar el tema de la seguridad de repente en las agencias bancarias, tomando en cuenta bueno, que va a haber mayor afluencia de jubilados, el tema del aguinaldo extraordinario? Bueno, en el caso de la pensión habitual ya se ha hecho efectiva. La primera semana de julio ya se hubo... La próxima semana es el aguinaldo Entonces ya solo quedaría el aguinaldo extraordinario, repetir la misma recomendación. Siempre hay coordinaciones con el Banco de la Nación para hacer supervisión en las agencias más concurridas. Y bueno, felizmente todo, por lo menos la planilla habitual del mes de julio se ha podido cobrar sin mayores incidentes. Hablemos de las incidencias. ¿Cómo están las cifras, las estadísticas sobre las estafas contra los jubilados? Bueno, gracias a las campañas que se han venido realizando y de hecho gracias a medios de comunicación como ATV, ya prácticamente esto se ha extinguido. La única modalidad que vino haciendo mella hasta el año pasado era el llamado bono económico. Esos que te llamaban por teléfono y te decían que tiene que dar o depositar tal cantidad de dinero, si no, no le podían dar ese bono extraordinario. El bono económico o los devengados pendientes de cobro, y era, digamos, el argumento más utilizado para sorprender telefónicamente a los pensionistas, que, digamos, es usual a veces encontrarlos solos en su domicilio, entonces al encontrarse solos los atarantaban, por así decirlo, y los sorprendían con esta versión y utilizaban pues argumentos que revestían de credibilidad a la estafa, como que tienes que depositar un adelanto del 10% que corresponde al impuesto a la renta. Pero nada de esto es cierto. Ahora, ¿no hay bonos que den, no hay devengados que estén pagando a través de esa modalidad? La ONP no llama, para comenzar, a los domicilios a este tipo de bonos. En el caso de los... O sea, ¿cuál es la comunicación? Por ejemplo, si efectivamente hay un bono o un pago de un devengado. No existen. La ONP no paga ningún bono extraordinario. Y el único devengado... No, de los devengados. El único devengado, nosotros desde hace 2 años, todo lo que son devengados y todo lo que son intereses legales desde enero de este año salen automáticamente, salen de oficio y se ponen por escrito en la resolución de pensión que le hacemos llegar a nuestros pensionistas. Es decir, no llamamos. O sea, si llega un sobre de la ONP a la casa donde hay un pensionista, un jubilado, de la ONP sí es creíble. Es la única comunicación. Ok, ¿y qué tendría que hacer con esa carta, por ejemplo? No, normalmente cuando un pensionista recibe la comunicación oficial de nuestra institución, lo que ocurre es que esta persona, digamos, por la alegría de la noticia, cuando le comunican que ya es pensionista, lo que ocurre es que se acerca a nuestros centros de atención para coordinar los detalles sobre su cuenta, la cuenta donde le vamos a depositar la pensión todos los meses, y ahí es donde se le informa, ¿no? O en su defecto van de frente al Banco de la Nación, y en el Banco de la Nación también al momento de entregarle su tarjeta multired, ahí también se les explica cómo es que se le van a hacer los abonos de forma periódica y mensual. Ahora, ¿qué se recomienda para el tema del retiro del dinero para los pensionistas? ¿Que vayan a la ventanilla, que hagan su colita, o que vayan al cajero? Por este tema de tanta inseguridad que hay ahora, bueno, y que la gente se aprovecha en segundos. He visto cómo le hacen el cambiazo y parece, son más que rápidos. Bueno, al grueso de nuestros pensionistas, en realidad la recomendación es que
insisto, vayan acompañados y hagan su retiro por cajero para no congestionar la agencia. Porque también a veces al congestionar la agencia, al estar en una cola, están más tiempo expuestos a ser marcados. Pero no todos pueden ir acompañados porque los hijos de repente están trabajando y ellos se sienten como que pueden hacerlo solos y van solos, ¿no? Sí, a cobrar su pensión. La primera recomendación es que en la medida de las posibilidades del pensionista lo haga en horas del día en el cajero en una zona segura. Y bueno, para no congestionar la agencia y dos, para que no sean identificados en una cola que están 10, 15 minutos o a veces afuera de la agencia 20 o 25 minutos, entonces pueden ser... Claro, porque ahí están marcando ahí los pueden delincuentes. marcar. Entonces, lo mejor es que sea un cobro rápido o cuando ven que la agencia está descongestionada, se acerquen en ese instante, ¿no? Porque esto no solo ayuda a no congestionar la agencia, sino también evitan que puedan ser marcados. Tenemos un seguidor, Aries, que tiene una duda. Por favor, en julio no han depositado la primera semana de julio a Orfandad. ¿Qué ha sucedido? Ya no se está recibiendo. Dice que en la primera semana de julio no han depositado a los de la Orfandad. ¿Qué ha sucedido? No, ¿A qué se refiere? A ver, la pensión de orfandad es una pensión por derecho derivado, es decir, cuando el pensionista titular fallece, puede generar pensión de viudez y también puede generar pensión de orfandad para sus hijos menores de 18 años. Pero bueno, vamos a tomar los datos porque normalmente la planilla, si es una pensión de orfandad que se ha generado por primera vez, no es automática. O sea, hay que tramitarla y desde que le damos el sí puede tardar hasta 2 meses. Para nosotros, para pagar la planilla de julio, por ejemplo... En julio, se está refiriendo a la planilla de julio. Por eso, para pagar la planilla de julio, como son 500.000 de personas, la procesamos en el mes anterior, en el mes de junio. Entonces, si no estuvo inscrito con ese beneficio en el mes de junio, por eso recién podría haberla efectiva en el mes de agosto. Ya, pero eso sigue, o sea, no hay ningún problema. Si tiene su resolución, es cuestión de que se regularice al mes siguiente. Bueno, hay otra duda, pero hay que aprovechar que estás aquí en nuestros estudios. Una consulta, ¿cómo llega a Wilson los datos, direcciones y teléfono de los pobres jubilados? Eso sale de la ONP. Lo digo porque existen CDs con estos datos. O sea, esto me parece que es en relación a las estafas. ¿Cómo saben los delincuentes la información de los jubilados? Bueno, nosotros... Y llaman por teléfono y dicen que tienen este pago de devengados o este bono extraordinario. Bueno, nosotros no hemos tenido todavía ninguna denuncia y cuando hemos hecho operativos con la policía policial no hemos, gracias a Dios, encontrado bases de datos de la ONP No ha habido ninguna investigación en torno a algún trabajador de la ONP, ¿no? Han habido investigaciones precisamente que nos han podido corroborar que no ha habido fuga de información. Lo que sí es información pública es, si uno digita 1 a 1 el DNI, sí puede corroborar qué persona es pensionista y qué no. Pero este es un servicio que tiene implementado, por ejemplo, un municipio, porque un pensionista tiene derecho a exonerarse de algunos cobros. Entonces los municipios sí pueden... en la sección pública del portal, corroborar quién es pensionista y quién no. Bueno, entonces todo ya está listo para el pago de las gratificaciones extraordinarias a partir de la próxima semana, estos 200 soles. Sí, el 24 y 25 de julio, en función del apellido que tenga la persona, pueden encontrar el cronograma en nuestro portal web. Bueno, muchas gracias al señor Muñoz Castro, jefe de Relaciones Institucionales de la ONP, por estar con nosotros, por haber hecho este anuncio y en realidad por aclarar y para que los jubilados y sus familiares tengan muchísimo cuidado porque los delincuentes están como siempre al acecho, sobre todo en estas fiestas. Gracias por permitirnos llevar esta buena noticia a los pensionistas. Nos vamos ahora a una nueva pausa comercial y ya regresamos.